Hola, voy a pasar a explicar cómo encontrar los datos bibliográficos en los libros, tanto que sean impresos o electrónicos, o sea, en versión digital, ¿sí? Donde pueden aparecer los datos bibliográficos, ¿sí? Que nosotros precisamos para construir una referencia bibliográfica. Estos datos principalmente van a aparecer en los elementos paratextuales, o sea, aquello que acompaña el texto y en lo que se considera, si esto está en un libro, sus partes, ¿no? La tapa, la contratapa, el lomo, la camisa o el forro, la solapa, la portada interior, la página legal y la contraportada. Al interior de cada libro, además, y esto nos sirve para el próximo ejercicio, que va a ser capítulos y artículos, el índice nos va a servir para saber el nombre del capítulo, las páginas, ¿sí? Y el problema es que en estos paratextos no solo vamos a encontrar los datos necesarios para armar la bibliografía, como el título, la editorial, el año que se editó, el autor, sino que vamos a encontrar otros datos que acompañan al texto, que lo hacen importante, pero que convencionalmente no van en la referencia bibliográfica de acuerdo a las normas que seguimos, ¿no? Que son APA. Sí, yo voy a pasar a ejemplificarle ahora con la edición que yo estoy manejando de El Matadero, que es la que tengo acá en casa. Yo tengo otras, la primera que les había subido es de la edición que sacó Juan María Gutiérrez. Esta es una que sacó el Centro Editor de Cultura, ¿sí? Esta es la tapa, esta es la tapa, esta es la tapa, la contratapa, el lomo, ¿sí? Sepan que no van a aparecer siempre obligatoriamente todos los datos que aparecen en esta edición de la misma forma, ¿sí? En este caso, tanto en la tapa como en el lomo, van a aparecer el título y el nombre y apellido del autor, en ese orden. Y en la tapa y en la contratapa, la editorial. Esto puede aparecer como, puede no aparecer. Hay ediciones que vienen las tapas totalmente lisas, entonces los datos bibliográficos los tenemos que ir a buscar a las primeras páginas de la edición. ¿Sí? La primera página, esto es un nombre que podemos utilizar, es la portada, la primera hoja, ¿sí? Pueden aparecer unas páginas en blanco que se llaman páginas de cortesía, que bueno, mucha gente la usa para dedicatorias de libros, en este caso no, ¿sí? Y acá puede aparecer de nuevo el título, el título, el nombre del autor, la editorial. En este caso solo aparece el título de los dos textos que tiene esta edición, ¿sí? Luego la siguiente página, o sea, la siguiente par de páginas en realidad, ¿sí? En este caso, en esta edición, va a traer de nuevo el título, el nombre de apellido del autor, la editorial, en lo que se considera la portada, y luego, estas cosas que les voy a señalar pueden aparecer así, en una sola página, pueden aparecer en páginas diferentes, puede aparecer en la siguiente página. Lo que está en azul es la portada interior, ¿sí? Que ahora la vamos a analizar, y lo que está en naranja es lo que se llama página de legal o derechos, ¿sí? Que está caracterizada por tener el símbolo de copyright, ¿sí? Bueno, lo de hecho en el depósito que marca la ley, bueno, podría entrar como la página legal. Impreso en Argentina, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa de acá? La portada interior, ¿sí? Acá la agrandé. Acá, en este lugar, es obvio que van a estar todos los datos que necesitamos para armar la bibliografía. Primero, nombre y apellido del autor, Echeverría Esteban, ¿sí? Ahí nos da en el orden el título, La cautiva al matadero, la ciudad de publicación, Buenos Aires Cava, digamos, la editorial, Centro Editor de Cultura, el año de edición 2009. ¿Sí? Tengan cuidado, porque acá van a aparecer además otros datos que no van en la bibliografía. Por ejemplo,
La edición, ¿sí? Esta se trata, y acá tenemos que hablar de la diferencia entre edición e impresión, no es lo mismo, ¿sí? La edición se supone que se arregla, se corrige una versión, un borrador, eso se pasa a una versión definitiva y se imprime, ¿sí? Todo lo escrito puede tener errores, una errata, ¿sí? Faltó una coma, faltó un título, falta una hoja a veces, ¿sí? Entonces, si hay algún cambio, se decide hacer una segunda edición, ¿sí? En este caso es una reimpresión de la primera edición. Se hizo una tirada de libros, se agotaron y se volvieron a imprimir, ¿sí? Es lo que nos indican amarillo y naranja. Por ejemplo, acá nos aparece en gris, en la cantidad de páginas, y el tamaño que tiene el libro. Estos datos no son obligatorios. El diseño de esta portada tampoco es obligatorio. Y el número de serie que maneja la editorial que sacó este libro, ¿sí? Lo sacó en una tirada de otros libros, ¿sí? No lo sacó individualmente. Esto es lo ideal, ¿sí? Si buscamos ediciones muy viejas, por ejemplo, el Martín Fierro que yo tengo acá, no tiene esto, ¿sí? Esto es una convención relativamente nueva y que se aplica cada vez más y que está muy buena porque otros datos que aparecen acá, por ejemplo, el año de la primera edición que sacó esta editorial, o el año de edición del texto, ¿sí? Claramente El Matadero no se publicó en 2009, ¿sí? No se estrenó en 2009, se estrenó en el, bueno, siglo XIX, ¿sí? No lo indica esta edición, ¿sí? Acá, por ejemplo, si trabajáramos una traducción, podría aparecer el nombre del traductor, que tampoco es obligatorio que nosotros incluyamos en la referencia. Nos puede aparecer, y esto sí tengan cuidado, diferentes ediciones e impresiones, ¿sí? ¿Cómo me voy a dar cuenta cuál es el año de esta edición? Siempre va a ser el último año, ¿sí? Si me aparece 1968, 1970, 1999, 2002, 2009, el año de edición de esa edición va a ser 2009 porque es el último año, ¿sí? ¿Cuál es la otra forma para corroborar esto? Vamos un poquito más para adelante. En la contratapa, que es la última hoja, que puede aparecer en blanco o puede aparecer con esta leyenda, ¿sí? En este caso, el anterior dueño le puso su nombre. Van a confirmarme el año de impresión de esta edición. Y en este caso, la ciudad. Bueno, Ciudad de Buenos Aires, año 2009. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, siempre que aparezcan varios años, es el último que aparece. ¿Sí? Porque lo que están marcando es cuándo fue la primera impresión, si hubo reimpresiones. A veces en estas portadas aparecen todas las ediciones que hizo esta editorial. El nombre en la lengua original, ¿sí? Esos datos no nos sirven para armar la referencia bibliográfica, pero pueden aparecer y está en ustedes poder diferenciarlos. ¿Sí? En este caso, yo tengo un cuento adentro de este libro que se llama La cautiva al matadero, ¿sí? A mitad del libro, más o menos, un poquito más, aparece el cuento, el matadero. Aparece en este caso con una carátula, ¿sí? Y yo lo que tengo que ir a buscar es el número donde empieza y el número donde termina, ¿sí? 93-115. Bueno, eso es todo. Estos son los datos que les proporcioné para el trabajo práctico, y ustedes tienen que armar la referencia bibliográfica a partir de estos datos que nos aparecen muchas veces, ¿sí? El nombre y apellido del autor, el nombre del libro, aparecen muchas veces en los elementos paratextuales, y ustedes los tienen que poder identificar. Así que espero que les sirvan. Esto va a quedar cargado en el archivo de formas de citar con ejemplos, va a quedar ahí, lo actualicé, vi que tenía algunas erratas y los corregí. Entonces, esto es todo por ahora.